Bien, aquí en el sitio web del curso, pues aquí pueden encontrar todo el contenido de la parte teórica. Bien, vamos a empezar aquí con la unidad 1. Bien, pues vamos a ver una introducción a la mecánica de los materiales. Bien, dice, ¿cuál es el objetivo de mecánica de sólidos? Es que ustedes adquieran conocimientos teóricos para saber el comportamiento de un material bajo acción de cargas externas. Dice, sus características geométricas y reacciones de fuerzas axiales, cortantes y momento flexionante. Bueno, aquí hago la aclaración mecánica de sólidos, pues también se le conoce como la mecánica de materiales. Dice, y esta es una rama de la física, específicamente es de la mecánica clásica, es mecánica aplicada. Dice, y este trata del comportamiento de los cuerpos sólidos sometidos a diversas cargas. Otro dice, también mecánica de sólidos se le conoce como resistencia de materiales o mecánica de los cuerpos deformables. Bueno, pues el desarrollo histórico pues, de todo esto pues, ya tiene bastante tiempo. Estamos hablando que es a partir del siglo XVII con Galileo y ya luego otros, sobre todo los británicos son los que lo desarrollan. Ya en el siglo XVIII y XIX. Bueno, también los franceses hacen sus aportaciones y los norteamericanos. Y la mecánica de materiales, pues ya en el siglo XX, pues ya se formularon las teorías de falla en materiales, la resonancia mecánica y las fallas por fatiga. Y los británicos pues tienen esta parte del desarrollo del comportamiento elástico, el esfuerzo y la deformación, el torque. Entonces, si se dan cuenta, pues la mecánica de materiales lleva unos 400 años de desarrollo. Bien, quiero que vean, vamos a ver esta gráfica. ¿Sí se ve la gráfica? Pregunta. Sí. Sí, Sí. gracias. Ok, quiero que vean, aquí está la mecánica como rama de la física. Entonces, dice, esta se divide en dos campos de estudio. Dice, la mecánica de los cuerpos rígidos y la mecánica de los cuerpos deformables. Es aquí a donde vamos a entrar en esta asignatura. Y dentro de esta, dentro de la mecánica de los cuerpos deformables, tenemos materiales sólidos y la mecánica de los fluidos. Pregunta, ¿qué es un fluido? ¿Quién se acuerda qué es un fluido? Bueno, los fluidos son líquidos y gases, sencillo. Entonces, dentro de la mecánica de los cuerpos deformables tenemos dos ramas, la mecánica de sólidos y la mecánica de los fluidos, que ustedes también lo ven en la carrera. Y dentro de la mecánica de sólidos, dice, vamos a encontrar materiales elásticos, que son los que vamos a estudiar en este curso, y los materiales viscoelásticos y lastoplásticos. Ahora, quiero que vean, dice, los materiales sólidos, elásticos, pueden tener un comportamiento lineal o un comportamiento no lineal. Y bueno, dentro de esta, de la división de los elásticos, vamos a estudiar los materiales que tienen un comportamiento elástico lineal. Y dentro de este comportamiento elástico lineal, podemos hacer un análisis estático o un análisis dinámico. ¿Dónde vamos a entrar nosotros? En la parte de análisis estático, a donde analizamos el equilibrio y la estabilidad del sólido. Entonces, quiero que vean, estamos viendo una parte de la mecánica de los sólidos deformables. Entonces, en resumen, dijimos, lo que vamos a ver en este curso es mecánica de sólidos. Estos sólidos tienen comportamiento elástico
Y dentro del comportamiento elástico vamos a ver los que tienen comportamiento elástico lineal y nos vamos a centrar principalmente en análisis estático. Por el tiempo, pues no nos alcanza para el análisis dinámico. Eso posiblemente lo vean ustedes en vibraciones mecánicas, esta parte. Bueno, entonces, siguiendo un poco de historia, Leonhard Euler pues, desarrolló teorías matemáticas para el cálculo de columnas y carga críticas en columnas. Y bueno, ya de ahí saltando a este siglo XXI, pues en el siglo XXI pues ya usamos software para hacer este tipo de estudios. De hecho, ya hay software para hacer estudios también de mecánica de fluidos, comportamientos no lineales, análisis dinámico. Entonces, para este curso en específico, para hacer este tipo de estudios, vamos a ocupar SolidWorks. Bueno, entonces nos dice, ¿cuál es el problema fundamental de la mecánica de sólidos? Vamos a responder estas preguntas. ¿El material bajo el efecto de una carga fallará? Y si el material bajo el efecto de una carga resistirá. Y para esto vamos a tener que usar diferentes criterios, entre ellos el factor de seguridad. Dice, pero para que nosotros podamos conocer el factor de seguridad, necesitamos conocer el esfuerzo, la afluencia del material y el esfuerzo calculado en el material. Bueno, antes de que empecemos a hacer algún cálculo, pues tenemos que conocer esto, que es la hipótesis básica del cuerpo sólido. Dice, ¿qué es esto? Un cuerpo sólido es continuo y permanece continuo bajo la acción de fuerzas externas. Y aquí tenemos estas tres hipótesis con los teóricos con los que vamos a trabajar en este curso. El primero es, la hipótesis 1 es que el material es elástico. Y esto se le conoce como la homogeneidad. ¿Y qué es esto de la homogeneidad? Dice que, dicho en palabras sencillas, el material no tiene huecos y grietas. Eso es dicho en palabras sencillas. Vamos aquí a un ejemplo. ¿Sí se ve mi pantalla? Pregunta. Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué significa esta primera hipótesis? Significa que si yo tengo este sólido, en este caso es un cilindro, a ver, déjenme lo dibujo mejor con otro. A lo mejor les dibujo un cubo. Quiero que vean, aquí tenemos un cubo. Entonces, ¿qué nos establece la primera hipótesis? La primera hipótesis nos establece que para nuestros cálculos vamos a hacer la suposición de que todo el material no tiene huecos ni grietas. Pero resulta que eso no pasa en el mundo real. Por ejemplo, si ustedes ven, vamos a buscarlo acá, por ejemplo, si buscamos, por ejemplo, un metal de fundición, por ejemplo, hierro fundido. Ok, si nos ponemos a ver el hierro fundido, pues vamos a ver que tiene diferentes calidades. Pero si se dan cuenta, superficialmente tiene porosidad. Entonces sí tiene huecos y ciertas grietas. Pero bueno, para que las fórmulas sean válidas, entonces en esta primera hipótesis de la mecánica de materiales vamos a suponer que
los materiales son perfectos, es decir, no tienen discontinuidades. Eso es lo que nos plantea esta primera hipótesis de la mecánica de los materiales. Y a eso de que no hay grietas ni huecos vacíos, dice, no hay grietas ni huecos ni vacíos, a eso en mecánica de materiales le vamos a llamar homogeneidad. Bien, la segunda hipótesis con la que vamos a estar trabajando los sólidos, dice, existe un estado único sin tensión del cuerpo sólido al que el cuerpo regresa cada vez que se eliminan todas las fuerzas externas. A esto se le conoce como elasticidad. Bien, regresando aquí al ejemplo del cubo, supongamos que esto fuera no un cubo, fuera una barra rectangular. Supongamos que esta es su forma original, pero yo le aplico aquí una fuerza. Aquí yo le voy a aplicar una fuerza externa. Esta fuerza externa lo que va a hacer es jalarlo. Entonces, al momento que lo jala, lo va a deformar, es decir, va a alargar el elemento. Entonces, esta segunda hipótesis nos dice que un material sólido se le considera elástico cuando, al dejar de ser sometido por esta fuerza externa, que lo estoy representando con esta flecha, bueno, dijimos, esta es una fuerza externa. Entonces, cuando el material deja de ser sometido bajo esta fuerza externa, nos dice la segunda hipótesis, que es elasticidad, el material va a regresar a su forma original. Esta es su forma original. Entonces, quiero que vean qué tenemos. Pues tenemos esto que se le conoce en mecánica de materiales como la deformación. Resulta que aquí tenemos una longitud original. Esta le voy a llamar L. L mayúscula me representa la longitud. Entonces, cuando se somete el sólido a una fuerza externa, sufre una deformación. Esta deformación le vamos a llamar delta L. Se deforma más o menos como de aquí a acá, sí, más o menos. ¿Qué significa la letra griega delta? ¿Quién se acuerda? Ahorita les ¿Diferencia? muestro delta. A ver, se los muestro. Es una letra griega. Es esta de acá, delta. ¿Qué significa delta? Delta en física significa cambio de esta letra griega, que parece como una especie de triángulo. Entonces quiero que vean. Aquí sería delta L, que esto significa, en palabras sencillas, cambio de longitud. A ver, déjenme ver si... Ahí ya quedó. Entonces, este sólido bajo una fuerza externa va a tener un cambio de longitud, es decir, se va a deformar. Entonces, acorde a esta segunda hipótesis de la mecánica de materiales, es que cuando yo deje de aplicarle esta fuerza externa, el sólido regresa a su forma original. Ahí está su forma original, que es longitud L. Entonces, quiero que vean, cuando se somete a una fuerza externa, entonces vamos a ver que pues, vamos a tener una longitud total. Esta longitud total va a ser L más delta L.
Bien, ¿dudas hasta aquí? Bien, vamos a la tercera hipótesis. Bueno, entonces la primera fue homogeneidad, la segunda dijimos es elasticidad, es decir, la capacidad que el material regresa a su forma original. Bien, aquí nos habla también del principio de superposición. Esto tiene que ver más con estática, sobre todo esto del principio de superposición es cuando trabajamos con fuerzas puntuales y cargas distribuidas. Pero bueno, eso si quieren lo checamos más adelante. Pero tiene que ver con cómo están distribuidas las fuerzas en el sólido. Bueno, entonces ya dijimos, en el mundo real, pues los materiales no son totalmente homogéneos. Por ejemplo, aquí estamos viendo concreto. Aquí si nos acercamos, pues estamos viendo que pues, el material tiene huecos y grietas. Entonces, pese a que tiene estas imperfecciones, en la mecánica de sólidos vamos a suponer que eso no existe, que realmente el material no tiene huecos ni grietas, ni zonas vacías, aunque sí las tenga. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Materiales, en este caso son pesas, y pues las hacen con hierro fundido, ¿no? Y pues lo mismo, también hay imperfecciones superficiales. Entonces, acorde a la hipótesis de homogeneidad, pues todo eso lo vamos a ignorar por el momento. Bien, ahora, si hablamos del concepto de fuerza, ustedes en estática vieron esta parte, fuerzas internas, aquí donde estoy moviendo yo el cursor. Perdón, fuerzas externas. Entonces resulta que en los sólidos vamos a encontrar fuerzas externas. Dice, y dentro de estas fuerzas externas que actúan en un material sólido, vamos a ver fuerzas distribuidas, que ya lo vieron en estática, y fuerzas puntuales. Bueno, sería la traducción de de discrete forces. Fuerzas discretas son las fuerzas puntuales. Y dice, y dentro de la clasificación de las fuerzas distribuidas, pues vamos a encontrar que son lineales o se pueden dar en una cierta región de área o en un cierto volumen. Y también dentro de las fuerzas vamos a encontrar fuerzas internas. De hecho, en mecánica de sólidos, esta es la parte más importante de estudio. Saber qué pasa dentro del material, qué fuerzas internas actúan dentro del material. Toda esta parte del estudio de las fuerzas externas, esto ya lo vieron ustedes en estática. Bien, ¿dudas hasta acá? No, profe. Bien, le seguimos. Vamos a un ejemplo. A ver, aquí, déjenme cambio aquí las propiedades. Voy a hacerlo un poco más grande. Vamos a un ejemplo. Dice, el siguiente sólido, a ver, la siguiente barra sólida está sometido a una fuerza de 300 newtons. Determinar la fuerza en la base. Ok, entonces tenemos aquí, lo voy a poner con otro color. A ver, aquí está.
Bien, lo que está en rojo, pues esto nos representa el suelo. Y aquí tengo una barra. Ahí está mi barra azul que está en el suelo. Y voy a poner aquí mi fuerza exterior. Ahí está mi fuerza exterior. A ver, voy a ponerla en otro color. Le voy a poner un poco más grueso y en otro color. Vamos a ponerlo en azul. Entonces, pues esta fuerza externa es de 300 newtons. Entonces nos dice determinar la fuerza en la base. Bueno, para resolver cualquier problema de estática, recuerden que vamos a aplicar nuestras tres fórmulas fundamentales. ¿Quién se acuerda de estas fórmulas fundamentales que gobiernan la estática? ¿No? Bueno, estas fuerzas nos dicen lo siguiente. Nos dice, suma de las fuerzas en el eje X nos tiene que dar 0. Suma de las fuerzas externas en el eje Y también nos tiene que dar el valor numérico de 0. Y suma de todos los torques, vamos a ponerle, o momentos, recuerden que también se le conoce como momentos. Con respecto a un punto, vamos a llamarle A, tienen que dar 0. Estas tres ecuaciones, recuerden, son las ecuaciones fundamentales del estudio de la estática. Si queremos hacer un estudio estático, que les digo que es lo que vamos a hacer en este curso, tenemos que aplicar estas tres ecuaciones fundamentales. Y recuerden que estas tres ecuaciones fundamentales pues salen de las leyes de Newton. ¿Por qué? Porque estamos analizando objetos que no tienen un desplazamiento, es decir, no tienen movimiento. Si están estáticos, es decir, en reposo, pues nos tienen que cumplir la primera ley de Newton. Eso nos habla la primera ley de Newton. Nos habla del reposo. La segunda ley de Newton esa se aplica, pero no, en objetos en movimiento. Y también para un estudio estático, principalmente se ocupa la tercera ley de Newton. ¿Quién se acuerda de la tercera ley de Newton? A ver, voy a preguntar. Ok, a ver, Brian Henry, ¿qué te acuerdas de la tercera ley de Newton? No me acuerdo, profe. A ver, Víctor Manuel, ¿qué te acuerdas de la tercera ley de Newton? Ya lo vieron en estática. Por cada acción que un cuerpo ejerce sobre otro, existe una reacción igual en magnitud, pero en dirección opuesta. Correcto, nos habla de la acción-reacción. Y esta ley es una de las que más vamos a aplicar en este curso. Reacción, me falta una C. Entonces, la primera, pues nos habla del reposo. La segunda ley de Newton, recordando un poco sus cursos de dinámica, la segunda ley de Newton, pues nos dice que la fuerza es proporcional a la masa por la aceleración. Y específicamente nos dice que es la suma de todas las fuerzas. O sea, sigma F. Recuerden que esta letra griega significa suma de todo. Entonces aquí sería suma de todas las fuerzas.
Entonces, para este curso vamos a ocupar principalmente primera ley de Newton y tercera ley de Newton. La primera ley de Newton que nos habla de reposo, esa está gobernada por estas tres ecuaciones. Y la tercera ley de Newton, pues esta sí, esta es para aplicarla hay que observar y ocupar la lógica. Bien, a ver, vamos a aplicarla. Déjenme, pongo esto para acá. Recuerden que en cualquier estudio tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Aquí está el fenómeno físico real, ¿no? Aquí está el suelo, representado con esta franja roja. Aquí está el cilindro y aquí está nuestra fuerza de 300 newtons. Entonces, para cualquier estudio, ya sea estático o dinámico, tenemos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. María Michelle, ¿qué es el diagrama de cuerpo libre? Me parece que es cuando se representaba con líneas y con ejes hacia donde se dirigen las fuerzas. Correcto. Un diagrama de cuerpo libre es la representación de todas las fuerzas externas en un cuerpo sólido. No necesariamente sólido, en general en un cuerpo, ya sea un cuerpo sólido o un fluido. Entonces quiero que vean, voy a poner aquí mi sólido y voy a analizar todo lo que está actuando dentro de este sólido. Entonces, de entrada, en este sólido está actuando esta fuerza externa de 300 newtons. A ver, déjame lo copio y lo traigo para acá. Entonces tenemos una fuerza externa. Quiero que vean, la acción que está haciendo esta fuerza externa de 300 newton es aplastar el cilindro. Entonces, si aplicamos tercera ley de Newton, que nos dice que si hay una fuerza de acción, vamos a tener una fuerza de reacción en sentido opuesto, igual magnitud, eso nos dice la tercera ley de Newton. Para que este objeto mantenga en equilibrio, aplicando tercera ley de Newton, quiere decir que voy a tener una fuerza de reacción en sentido opuesto igual magnitud, es decir, voy a tener esta fuerza. Entonces, si nosotros establecemos aquí que si las fuerzas van hacia abajo son signo negativo, así como lo vieron en sus cursos de matemáticas, ¿no? Si vas hacia abajo tiene signo positivo. Y si las fuerzas van hacia arriba tienen signo positivo y si van hacia abajo tienen signo negativo, como lo vieron en física o en estática. Entonces quiero que vean, esta fuerza sería signo que positivo o negativo. Negativo. Negativo, correcto. Entonces, para que se mantenga en equilibrio estático, esta fuerza se tendría que ser positivo 300 newtons. Entonces, ¿cuál es la fuerza en la base? Porque ese es lo que me está pidiendo el base del cilindro. 300 newtons. Correcto, es 300 newtons. Y se dan cuenta, aquí está, esta es la aplicación de la tercera ley de Newton. Entonces, respuesta. Son 300 newtons. Esa es tercera ley de Newton. Y si tengo una fuerza de acción, entonces voy a tener una fuerza de reacción igual magnitud, pero en sentido opuesto. Esta es la aplicación de la tercera ley de Newton para problemas de ingeniería.
Entonces, observen, en este caso, para el cilindro, esa fuerza externa es de tipo puntual, es decir, es una fuerza discreta. Pero la traducción más acertada al español sería una fuerza puntual. ¿Qué es eso de fuerza puntual? Quiere decir que la estamos aplicando en un punto. En este caso, pues es a la cara circular del cilindro. Pero algo que también ustedes vieron en su curso de estática, pues fue la fuerza distribuida. Y en estática, pues nomás alcanzaron a estudiar posiblemente las lineales. Las de área y de volumen, pues también se aplican en sólidos y también en fluidos. Bien, vamos a un ejemplo. Determinar las fuerzas de reacción en los apoyos de una viga sometida a una carga distribuida de 30 kilonewtons por cada metro. Bien, quiero que vean, aquí tenemos nuestra viga. Déjenme ver con cuál se las dibujo. Con esta. Quiero que vean, ahí está la viga, es de sección rectangular. Y pues aquí está, en sus extremos, pues tiene apoyos, ¿no? Ahí están sus dos apoyos. Tiene dos apoyos en los extremos. A ver, los apoyos los voy a poner aquí en otro color. A ver. Los voy a poner en rojo. Bien, quiero que vean, aquí está el objeto sólido. Tiene dos apoyos en sus extremos. Y dice, y tiene una carga distribuida, lineal. Generalmente, pues, se representan como si fueran muchas flechas, como si fueran varios vectores de fuerza. Se los voy a poner en tono anaranjado. Ahí está. Ahí está. Bien, ahí estamos viendo estos vectores de fuerza. Eso me están representando una carga distribuida. Y están afectando a todo el sólido. Ahí está, hasta a lo largo de todo el sólido. Entonces, algo que han de haber visto en estática es que pues esto se puede representar como si fuera
Una viga con apoyos simples. A lo mejor se los dibujaban antes así. Viendo esta vista que viene siendo la vista frontal, ahí estamos viendo la representación. Y aquí tiene sus dos apoyos. Generalmente, pues así se representan, ¿no? Y pues aquí tenemos la fuerza distribuida. Pues quiero que vean, pues aquí tengo la representación, ¿no? Como lo veríamos en el mundo real. Y esta es la forma simplificada. Y pues generalmente pues tenemos datos. ¿Cuál es el dato más importante? Pues es la longitud de la viga. A lo mejor es de 7 metros, por ejemplo. Ahí está, una representación. Y pues aquí está su forma simplificada, ¿no? ¿Qué se acuerdan? ¿Cómo resolvíamos este tipo de problemas de estática? Ahí está la forma simplificada. ¿Qué se acuerdan? Ahí está, y esta es la carga distribuida de 30 kilonewtons por cada metro. ¿No? Bueno, recuerden que pues esa carga distribuida que nos dice que hay 30 kilonewtons por cada metro lineal, se podía representar como una carga distribuida, una sola fuerza. ¿Qué es esa de ahí? La voy a poner un poco más gruesa. Ahí está. Y en otro color, a lo mejor amarillo. Ahí está. Entonces, esta carga distribuida se podía representar con una sola fuerza que se le llama nuestra fuerza resultante. Y para calcularlo, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, necesitamos conocer el área de la figura geométrica. En este caso es un rectángulo. ¿Cuál es el área de un rectángulo? ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura. Correcto, base por altura. Entonces, en nuestro caso particular, la base son 7 metros. Aquí le voy a poner, la fuerza va a ser igual. La base, que son 7 metros, multiplicado por la altura. La altura, esta elevación es de 30 kilonewtons por cada metro. Pues sería 30 kilonewtons por cada metro. Entonces, al multiplicarlo, se van a dar cuenta que pues se cancelan metro con metro. Metro dividido entre metro, pues da 1. Entonces, aquí sería 7 por 3, 21. Aquí serían 210 kilonewton. Esa es la fuerza puntual. Ahora, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, entonces tendríamos esta fuerza puntual. Ahí está la carga, la fuerza distribuida se puede representar mediante este solo vector. Este solo vector es una fuerza concentrada de 210 kilonewtons. ¿Qué otras fuerzas están actuando para mantener el equilibrio estático en la viga? Va de nuevo la pregunta, ¿qué otras fuerzas
están actuando para mantener el equilibrio en la viga. Las reacciones. Correcto. Les voy a poner aquí con vectores en amarillo. Tengo dos reacciones. Reacción del lado derecho y reacción del lado izquierdo. La estoy representando con estos dos vectores de fuerza. Entonces, esta es reacción del lado izquierdo. Este le voy a llamar reacción del lado derecho. Ahora quiero que vean esto, es nuevamente aplicar las leyes de Newton. ¿Qué nos decía la tercera ley de Newton? ¿De qué habla la tercera ley de Newton? Que a toda acción corresponde una reacción inversa. Correcto, nos habla de la acción-reacción. Entonces, esta fuerza de 210 newtons, para que va hacia abajo y que por tanto es de signo negativo, va a tener que estar en equilibrio con estas dos fuerzas que van hacia arriba. Y estas, al ir hacia arriba, su signo va a ser positivo. Entonces es aquí a donde aplicamos pues, esta ecuación, esta de acá. Bueno, más bien sería ver cuál de estas aplico. Ahora, si establecemos nuestro marco inercial y decimos, no, pues las fuerzas que van hacia allá, estas son X. Fuerzas en el eje X. Y si las fuerzas van hacia arriba, no, pues esas fuerzas van a ser hacia el eje Y, matemáticamente hablando, ¿no? Entonces, observen, tengo fuerzas en el eje X. No. No, no las tengo, entonces pues, la voy a poner en rojo. No tengo, entonces no puedo aplicar esta fórmula. Suma de fuerzas en el eje X, no. ¿Tengo fuerzas en el eje Y? Sí. Es así. Sí. ¿Tengo torques? No, Aquí la respuesta es depende. Depende de a dónde pongamos el punto para tratar de medir torques. Pero los torques son, bueno, también se les conoce como momento de fuerza, pues son tendencias de giro. Entonces, vamos a suponer que no, que efectivamente pues tampoco hay torques. Entonces, solamente tengo fuerzas en el eje Y. Entonces, observen, pues, aplico mi fórmula. Suma de fuerzas en el eje Y. Entonces, aquí digo, ok, tengo negativo 210 kilonewtons. Luego tengo positivo, reacción del lado izquierdo. Eso significa RI. Más RD, que significa reacción del lado derecho. Todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque está en reposo. Entonces, para que esto se cumpla, pues sencillo, pues ahorita lo voy a hacer de forma muy rápida, pero sí requiere todo un análisis. Pero dicho en palabras sencillas, bueno, pues es esta fuerza dividido entre 2. ¿Por qué? Porque tengo 2 apoyos. Eso es en el caso de que estuviera justo a la mitad, lo cual pues estamos suponiendo. Todo eso también se puede comprobar matemáticamente con cálculo integral. Por el momento pues no los voy a hacer bolas con el cálculo integral, pero para que se mantenga en equilibrio, pues, la reacción del lado izquierdo va a ser esos 210 kilonewtons dividido entre 2.
Y la reacción del lado derecho también son esos 210 kilonewtons dividido entre 2. Entonces, pues para no hacerles el cuento largo, pues, de aquí serían 105 kilonewtons. Y abajo igual. Y está, observen. 210 se mantiene en equilibrio con estas dos fuerzas de 105 kilonewtons. Y aquí igual. Esta fuerza de reacción vale 105 kilonewtons. Lo estoy haciendo de manera muy simplificada. Recuerden que esto pues tiene su metodología, que ya la vieron en su curso de estática. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? A ver, permítanme.